Hola, hola, mi nombre es Diana Arboleda y les voy a hablar del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y sin más preámbulos, empecemos. El Consejo de Derechos Humanos es el principal organismo intergubernamental del sistema de las Naciones Unidas, encargado de fortalecer la promoción y prevención de los derechos humanos a nivel global, hacer frente a las situaciones de violación de derechos humanos y formular recomendaciones. El Consejo se reúne anualmente, proporcionando un foro multilateral para abordaje de violación de derechos humanos, donde y cuando se produzca. Responde a emergencias y realiza recomendaciones acerca de cómo mejorar la implementación de los derechos humanos en el terreno. El Consejo celebró su primera sección en junio del 2006. Un año más tarde abordó su paquete de construcción constitucional a través de la resolución número 5, con el objeto de orientar su labor y establecer sus procedimientos y mecanismos. El Consejo de Derechos Humanos se reúne un mínimo de 10 semanas al año en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, en secciones regulares que tienen lugar en marzo, junio y septiembre. El Consejo también tiene la facultad de convocar a reuniones urgentes a corto plazo para responder a nuevas crisis de derechos humanos. Los órganos subsidiarios del Consejo se reúnen aproximadamente durante 20 semanas adicionales cada año. El Consejo está conformado por 47 Estados miembros que son elegidos por la Asamblea General por la mayoría simple, mediante votación secreta. Los miembros del Consejo son elegidos por un periodo de 3 años y un tercio de sus miembros es renovado anualmente. La composición del Consejo tiene por base una distribución geográfica equitativa de los escaños, según el siguiente desglose regional. Entonces tenemos 3 estados de África, 13 estados de Asia y el Pacífico, 8 estados de América Latina y el Caribe, 7 estados de Europa Occidental y otros estados, 6 estados de Europa Oriental. Hasta la fecha, 117 países han sido miembros del Consejo, lo que refleja la diversidad de la ONU que le otorga legitimidad al hablar sobre las violaciones de los derechos humanos en todos los países. El Consejo cuenta con una oficina conformada por un presidente y 4 vicepresidentes, que representan a cada uno de los 5 grupos regionales y sirven por un periodo de un año de acuerdo con el ciclo anual del Consejo, el cual es de enero a diciembre. El personal de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos actúa como Secretaría del Consejo, proporcionando a sus miembros apoyo técnico, sustantivo y administrativo. Adicional a los Estados miembros del Consejo, los observadores, que incluyen a Estados no miembros, organizaciones intergubernamentales, instituciones nacionales de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales como son las ONG, también participan activamente de las secciones. En 2012, el Consejo de Derechos Humanos estableció el Fondo Fiduciario de Asistencia Técnica Voluntaria para apoyar la participación de los países menos adelantados y los pequeños estados insulares en desarrollo de la labor del Consejo. El Fondo Fiduciario, que ejerce desde el 2014, funciona con contribuciones voluntarias de los Estados miembros de las Naciones Unidas y tiene como objetivo garantizar que los países sin representación permanente en Ginebra puedan participar y contribuir a la labor del Consejo. Lo hace brindando programas de becas y capacitaciones prácticas de inducción para delegados. Más recientemente también brinda informes anuales a los delegados de Nueva York sobre el compromiso con la Asamblea General y realiza talleres regionales. Es un proceso único que permite examinar la situación de los derechos humanos de los 193 Estados miembros de la ONU, una vez cada 4.5 años. El examen periódico universal es uno de los logros más innovadores e importantes del Consejo y ha sido diseñado para garantizar la igualdad de trato de cada país al momento de evaluar su situación en materia de derechos humanos.
Están integrados por relatores especiales, expertos independientes y grupos de trabajo conformados por 5 miembros. Son nombrados por el Consejo y proporcionan servicios en una capacidad personal. Los titulares de los procedimientos especiales realizan visitas a los países, actúan sobre casos y situaciones individuales de naturaleza más amplia y estructural mediante el envío de comunicaciones a estados y a otros interesados, en las que llaman la atención sobre denuncias de violaciones y abusos. Funciona como el grupo de reflexión del Consejo y concentra sus actividades en el asesoramiento basado en estudios e investigaciones. Está integrado por 18 expertos independientes designados por el Consejo, procedentes proporcionalmente de los 5 grupos regionales de la ONU. Los expertos tienen diferentes orígenes profesionales, desempeñan sus funciones a título personal por un periodo de 3 años y pueden ser elegidos solo una vez. El Comité Asesor celebra su primera reunión en el 2008. Se reúne 2 veces al año en febrero y agosto durante una semana en cada oportunidad. El procedimiento de denuncia del Consejo de Derechos Humanos es un mecanismo orientado a las víctimas y destinado a abordar cuadros persistentes de violaciones manifiestas y fehacientes probadas por todos los derechos humanos que se produzcan en cualquier parte del mundo y en cualquier circunstancia. El procedimiento de denuncia se estructura en base a las comunicaciones recibidas de parte de individuos, grupos u organizaciones que alegan ser víctimas de violaciones de derechos humanos o que tengan conocimiento directo y fehaciente de tales violaciones. Fue establecida en el 2007 sobre la base del antiguo procedimiento de la Resolución 1503, con la finalidad de mejorarlo y asegurar un procedimiento de denuncia imparcial, objetivo, eficiente y orientado a las víctimas. 2 grupos de trabajo diferentes: el grupo de trabajo sobre comunicaciones y el grupo sobre situaciones. Son los encargados de examinar las comunicaciones, identificar aquellas situaciones que presentan violaciones de derechos humanos y libertades fundamentales y elevarlas al Consejo para su consideración. A menos que se decida lo contrario, el procedimiento de denuncias ejecuta su tarea de manera confidencial y con el objeto de aumentar la cooperación con el Estado interesado. Es el único procedimiento universal de denuncias que contempla la totalidad de derechos humanos y libertades fundamentales y que alcanza a todos los Estados miembros de la ONU. Un promedio de 4.000 comunicaciones son presentadas ante el procedimiento de denuncia cada año. El Consejo de Derechos Humanos también puede establecer comisiones y misiones de investigación con el objetivo de dar respuesta a graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y humanitarios prolongados o resultantes de acontecimientos repentinos. Tiene por finalidad promover la rendición de cuentas y combatir la impunidad. Las comisiones de investigación y misiones de determinación de hechos producen pruebas contundentes sobre los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, que se alimentan de los procesos formales de justicia para responsabilizar a los infractores. Estos organismos de investigación son apoyados por el personal de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, el cual proporciona apoyo técnico, administrativo, logístico y de seguridad y lleva a cabo además aquellas comisiones que le son encomendadas. Hasta la fecha, un total de 31 comisiones y misiones de investigación han sido creadas por el Consejo, de las cuales 7 se encuentran activas. Proporciona al Consejo de Derechos Humanos asesoramiento temático en forma de estudios de investigación sobre los derechos de los pueblos indígenas y según las instrucciones del Consejo. Sus estudios abarcan temas como educación, el derecho a la participación en los procesos de toma de decisiones, el acceso a la justicia, el papel de la lengua, las culturas y la identidad de los pueblos indígenas. El mecanismo de expertos sugiere propuestas al Consejo para su consideración y aprobación y puede poner de relieve buenas prácticas. Adicionalmente, el mecanismo de expertos tiene facultades para proporcionar a los Estados miembros asesoramiento técnico en el desarrollo de políticas nacionales relativas a los derechos de los pueblos indígenas, así como en la implementación de recomendaciones.
Está integrado por 7 expertos independientes según una distribución geográfica equitativa y de equilibrio de género, quienes son nombrados por el Consejo por periodo de 3 años. Mantiene una sección anual, generalmente en julio, con la participación de una amplia gama de interesados, cuya participación también se fortalece a través del Fondo de Voluntarios para la Población Indígena. El mecanismo de expertos informa al Consejo una vez al año y produce anualmente un estudio sobre la situación de los derechos de los pueblos indígenas en todo el mundo. Fue establecido por el Consejo de Derechos Humanos en septiembre del 2019, con el mandato de proporcionar al Consejo experiencia temática sobre el derecho al desarrollo para implementar este derecho en todo el mundo. El mecanismo de expertos estará compuesto por 5 expertos independientes que fueron nombrados por el presidente del Consejo al finalizar su 43 sección en marzo del 2020. El nuevo órgano se reunirá una vez al año durante 3 días en Ginebra y una vez al año durante 3 días en Nueva York e informará una vez al año al Consejo sobre sus actividades. Las reuniones estarán abiertas a estados, organismos de la ONU, organizaciones intergubernamentales, organizaciones regionales, instituciones nacionales de los derechos humanos, académicos y expertos de temas de desarrollo y ONGs. Es un organismo compuesto por 5 embajadores, que representa a cada uno de los 5 grupos regionales que sirven a título personal, encargados de hacer recomendaciones para los candidatos a ocupar puestos de expertos en derechos humanos de la ONU, como son titulares de mandatos de los procedimientos especiales, miembros de los mecanismos de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas y el mecanismo de expertos sobre el derecho al desarrollo. El grupo consultivo lleva a cabo su trabajo a través de un procedimiento competitivo y transparente, a través del cual evalúa la experiencia y los conocimientos de los candidatos en el campo del mandato vacante. El grupo consultivo luego hace recomendaciones al presidente del Consejo señalando a sus candidatos preferidos. Se hace público en un informe antes de cada sección ordinaria del Consejo. El nombramiento finaliza cuando el candidato seleccionado, nominado por el presidente, es aprobado por el Consejo durante su sección. Fue creado como una plataforma para promover el diálogo y la cooperación sobre cuestiones relativas a las minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas, así como para aportar contribuciones temáticas y conocimientos especializados a la labor del relator especial sobre cuestiones de las minorías. El foro identifica y analiza las mejores prácticas, desafíos, oportunidades e iniciativas para la aplicación de la Declaración sobre los Derechos de las Personas pertenecientes a minorías nacionales, étnicas, religiosas y lingüísticas. El foro se reúne anualmente durante 2 días en el marco del debate temático. Cuenta con un presidente, quien es el designado por el presidente del Consejo de Derechos Humanos, sobre la base de la rotación regional y en consulta con los grupos regionales. Fue establecido por el Consejo bajo la dirección del Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos, Empresas Transnacionales y otras empresas. Examina las tendencias y retos en la aplicación de los principios rectores, promueve el diálogo y la cooperación, incluidos problemas de determinados sectores, ámbitos de operaciones o en relación con derechos o grupos específicos. El Foro Social es una reunión anual de 3 días convocada por el Consejo de Derechos Humanos. Se define como un espacio único para el diálogo abierto e interactivo entre los actores de la sociedad civil, los representantes de Estados miembros y las organizaciones intergubernamentales alrededor de un tema seleccionado por el Consejo cada año. El Foro Social aborda una amplia gama de temas, tales como los impactos de la crisis económica y financiera en los esfuerzos para combatir la pobreza, los efectos adversos del cambio climático en los derechos humanos, la promoción del derecho al desarrollo, los derechos de las personas mayores, el acceso a los medicamentos y los derechos de las personas con discapacidad. Los informes elaborados por el Foro Social son presentados ante el Consejo para su consideración.
A continuación vamos a ver un fragmento del discurso del presidente Petro en el Foro Social de este año. Vengo de uno de los 3 países más bellos de la Tierra. Allí hay una explosión de vida, miles de especies multicolores en los mares, en los cielos, en las tierras. Vengo de la tierra de las mariposas amarillas y de la magia. El Foro sobre los Derechos Humanos, Democracia y Estado de Derecho, creado por el Consejo de Derechos Humanos, proporciona una plataforma para promover el diálogo y la cooperación sobre cuestiones concernientes a la relación entre estos ámbitos y determinar y analizar las mejores prácticas, los desafíos y las oportunidades que emanen de esta actuación de los Estados para garantizar el respeto de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho. El foro se reúne semestralmente durante 2 días. El presidente del Consejo designa en cada periodo de sección un presidente del foro entre candidatos propuestos por los Estados miembros y observadores del Consejo. La elección se realiza en base de la rotación regional y en consulta con los grupos regionales. El presidente es responsable de la preparación de un resumen de las difusiones del foro. Con los mecanismos subsidiarios de expertos terminamos este video. Espero les sea de gran utilidad y que nos podamos encontrar en una próxima ocasión. ¡Hasta la próxima!